Las luces blancas de la oficina de Finanzas Vega zumbaban suavemente, iluminando las filas interminables de escritorios. Lucía Morales, de apenas 23 años, fijaba la vista en la pantalla de su ordenador. Las cifras se mezclaban hasta volverse manchas confusas, pero ella seguía tecleando con manos temblorosas. Había aceptado aquel trabajo en Madrid apenas 8 meses antes, convencida de que sería el inicio de un futuro estable. Sin embargo, la realidad era otra. Jornadas de más de 10 horas, un sueldo que apenas cubría el alquiler de su pequeño piso en Vallecas, y lo peor, las interminables facturas médicas de su hermana menor, Sofía. Lucía llevaba semanas saltándose las comidas para ahorrar. Un café basta, se repetía, pero su cuerpo ya no resistía más. ¿Estás bien?, preguntó Marta, su compañera de mesa, al notar la palidez extrema en su rostro. Sí, solo dormí mal, mintió Lucía, forzando una sonrisa dulce. Inclinó a recoger una carpeta del suelo, pero el movimiento le hizo perder el equilibrio. El agua de su vaso se volcó sobre los papeles y un zumbido grave llenó sus oídos. El mundo giró bruscamente. «Lucía», gritó Marta, levantándose de golpe antes de poder reaccionar. El cuerpo de la joven se desplomó contra el suelo frío de la oficina. Los murmullos de pánico se extendieron por toda la planta. Algunos corrieron a su lado, otros marcaron el número de emergencias. Lucía apenas alcanzó a escuchar voces lejanas, como sumergidas bajo el agua. El frío del mármol bajo su mejilla fue lo último que sintió antes de perder la conciencia por completo. Aquella caída sería solo el inicio de una cadena de revelaciones que cambiarían su vida para siempre. En la planta alta del moderno edificio de Finanzas Vega, Alejandro Vega repasaba los informes trimestrales con el consejo directivo. Apenas tenía 32 años, pero ya cargaba con la reputación de ser uno de los empresarios más jóvenes y brillantes de España. Para algunos un heredero con suerte, para quienes lo conocían bien, un hombre marcado por una pérdida que lo había endurecido demasiado pronto. Un golpe en la puerta interrumpió la reunión. Su asistente entró con el rostro tenso. «Señor Vega, hay un problema en la planta de contabilidad. Una empleada se ha desplomado. Los sanitarios están de camino. El murmullo del consejo se apagó de inmediato. Alejandro cerró el informe sin dudar. «Disculpen, debo ausentarme», dijo con voz firme. El ascensor descendió veloz hasta la planta 14. Al abrirse las puertas, encontró un grupo de empleados agolpados en torno a un cuerpo tendido en el suelo. El murmullo de las conversaciones y el pitido de un móvil al marcar emergencias llenaban el ambiente. Alejandro avanzó con paso decidido. Los guardias de seguridad abrieron espacio. Allí, en medio del círculo, estaba una joven de cabello oscuro y rostro descompuesto, inconsciente sobre el mármol frío. Una mujer de recursos humanos intentaba medirle el pulso. «¿Qué ocurrió?», preguntó Alejandro arrodillándose junto a ella. «Simplemente cayó. Llevaba días con mala cara, pero insistía en que estaba bien», respondió alguien. El CEO la observó de cerca. Mejillas hundidas, ojeras profundas, la ropa sencilla y gastada. Había algo en esa imagen que le golpeó por dentro, recordándole la fragilidad que tantas veces había intentado ignorar. «¿Su nombre?», preguntó. «Lucía Morales», contestó Marta con voz temblorosa. Empezó el verano pasado en contabilidad. El corazón de Alejandro se tensó. Una simple empleada desconocida entre cientos, pero en ese instante su situación le resultó insoportablemente personal. Mientras escuchaba las sirenas acercarse desde la calle, supo que aquel desplome era solo la superficie de un problema mucho más profundo. Contra todo protocolo, se prometió averiguar la verdad. El pitido constante de una máquina fue lo primero que Lucía escuchó al abrir los ojos. El techo blanco y las cortinas verdes del hospital le confirmaron lo que temía. No estaba en la oficina, y por tanto, su secreto ya no podía ocultarse. Intentó incorporarse, pero un dolor agudo en la sien la obligó a recostarse de nuevo. Él sintió miedo se apoderó de ella. ¿Qué dirían en la empresa? ¿La despedirían por mostrarse débil? Un movimiento en la puerta la sobresaltó. Alejandro Vega entró en la habitación acompañado de un médico joven. Vestía traje oscuro, pero su expresión era distinta a la que Lucía había visto en las fotos de la revista empresarial. No era fría, sino preocupada. «Señorita Morales», dijo con voz baja, «me alegra verla despierta». Lucía tragó saliva, intentando mantener la compostura. «Lo siento, señor, no volverá a pasar. Necesito mi trabajo». Alejandro negó suavemente con la cabeza. «No tiene que disculparse. Lo importante es su salud». El médico explicó que había sufrido un cuadro de deshidratación y desnutrición. Alejandro lo escuchaba en silencio, pero
Sus ojos permanecían fijos en la joven, como si buscara respuestas más allá del diagnóstico. Cuando el doctor salió, Alejandro se acercó a la mesilla donde habían dejado las pertenencias de Lucía. Entre los objetos, un pequeño estuche de plástico llamó su atención. Lo abrió sin pensar demasiado y se encontró con la prueba. Un test de embarazo, con 2 líneas rosas perfectamente marcadas DOT. Un silencio pesado llenó la habitación. Lucía lo vio y la sangre se le heló en las venas. Eso no es lo que parece, susurró. Con la voz quebrada, DOT. Alejandro no dijo nada. Cerró el estuche con calma, pero en su mirada se mezclaban sorpresa, preocupación y una duda que ella no pudo descifrar DOT. En ese instante, Lucía comprendió que su vida acababa de complicarse mucho más de lo que jamás habría imaginado. DOT, deja en los comentarios desde qué país ves este video y no olvides suscribirte al canal DOT. 3 días después del desmayo, Lucía Morales se sentó, nerviosa en la sala de espera de la última planta. Nunca había estado allí. Alfombras gruesas, cuadros modernos y un silencio que imponía respeto. Su blusa más formal parecía ridícula en medio de tanto lujo DOT. La asistente abrió las puertas dobles y anunció: «El señor Vega la recibirá ahora». Lucía entró con el corazón desbocado. Alejandro estaba de pie junto a la ventana, con el Enoji Skyline de Madrid extendiéndose a sus espaldas. Se giró y su expresión era más cálida de lo que ella esperaba. «Siéntese, por favor. ¿Cómo se encuentra?» «Mejor, gracias. Estoy lista para volver a trabajar», respondió Lucía, intentando sonar firme. DOT. Alejandro se sentó frente a ella y tras un silencio medido, habló. «He revisado su desempeño. Sus informes son impecables, su constancia admirable. Pero también sé que ha estado trabajando demasiado, incluso fines de semana». Lucía apretó las manos sobre su regazo. «Estoy agradecida por el empleo, señor Vega». «No se trata de gratitud», replicó él. «Quiero ofrecerle algo más. Mi asistente personal se jubila el mes que viene. Necesito a alguien responsable, discreta y con nervio. Esa persona puede ser usted». Lucía lo miró incrédula. «¿Una promoción?», murmuró desconfiada. «Con el doble de salario y beneficios completos. Eso incluye cobertura médica para dependientes DOT». Las palabras la golpearon como un rayo. Sofía, su hermana, tendría acceso a tratamientos mejores, pero la duda la atravesaba. ¿Por qué ella? ¿Qué ocultaba esa oferta? Respiró hondo. «No tengo experiencia en ese puesto». «Lo que necesito no es experiencia», respondió Alejandro con firmeza. «Es alguien en quien confiar». Lucía sintió cómo el peso de sus problemas la empujaba hacia un sí, aunque en su interior las preguntas seguían sin respuesta. DOT. La primera semana en su nuevo puesto pasó como un torbellino. Reuniones, agendas, llamadas que parecían no terminar nunca. Lucía apenas tenía tiempo de pensar, pero el recuerdo del estuche rosa seguía persiguiéndola como una sombra. DOT. Una tarde, mientras organizaba unos documentos en el despacho de Penny, Alejandro, él la observó en silencio antes de preguntar: «¿Ese test que encontré en sus cosas era suyo?». Lucía sintió que la garganta se le cerraba. El aire de la oficina le resultó insoportablemente denso. Su mente buscó una salida desesperada. «No», contestó al fin, forzando una calma que no sentía. «Era de mi compañera de piso. Tenía miedo de mirarlo y me pidió que lo guardara». DOT. Alejandro asintió lentamente, aunque en su mirada se reflejaba cierta incredulidad. «Entiendo. En cualquier caso, su vida privada es asunto suyo, DOT». El tema quedó zanjado con esas palabras, pero para Lucía la mentira se convirtió en una losa, porque la verdad era otra. El test sí era suyo. 2 líneas rosas que confirmaban lo que había intentado negar desde hacía semanas. DOT. En casa, mientras cuidaba de su hermana Sofía, se miraba al espejo acariciando su vientre todavía plano. El miedo la consumía. ¿Cómo enfrentaría un embarazo sola, con una hermana enferma y un trabajo que acababa de convertirse en su única tabla de salvación? Cada día que pasaba en la oficina, el secreto pesaba más. El contacto cercano con Alejandro, su inesperada confianza y su apoyo silencioso solo hacían que la culpa creciera. Ella sabía que no podría ocultar la verdad para siempre. Pero por ahora necesitaba tiempo. Tiempo para pensar, para reunir fuerzas. Tiempo antes de que todo se derrumbara. 2 semanas después, Alejandro Vega apareció en el despacho de Lucía con un sobre en la mano. «El próximo sábado hay una gala benéfica en Barcelona», explicó. «Me entregarán un reconocimiento en nombre de mi difunta esposa. Quiero que me acompañe». Lucía se quedó helada. «¿Yo?
Preguntó casi en un susurro. Sí, necesitaré apoyo para manejar así la prensa y a los invitados. Será en calidad profesional nada más. El corazón de Lucía latía con fuerza. Asistir a un evento rodeada de empresarios, políticos y periodistas era lo último que deseaba. Sobre todo con un secreto que cada día resultaba más difícil de ocultar. Dot, la noche de la gala, un chofer la recogió en su piso de Madrid. El vestido azul marino que Recursos Humanos había gestionado para ella disimulaba perfectamente el inicio de su embarazo. Cuando bajó al coche, Alejandro la miró con una expresión fugaz de sorpresa. «Está usted radiante», dijo con sencillez el hotel en Barcelona brillaba bajo enormes lámparas de cristal. La élite española se mezclaba en los pasillos, copas en mano y sonrisas ensayadas. Lucía se aferró a su papel de asistente, presentó contactos, suavizó silencios incómodos y lo guió entre mesas abarrotadas de rostros conocidos. Sin embargo, lo que más la impresionó fue ver a Alejandro tan vulnerable cuando pronunciaron el nombre de su esposa fallecida. En las pantallas aparecieron fotos de la mujer sonriente y del ala oncológica pediátrica que llevaba su nombre. El ceño de Alejandro se endureció y sus dedos apretaron con fuerza la copa de agua. Sin pensarlo, Lucía deslizó su mano sobre la suya bajo la mesa. Alejandro levantó la vista y por un instante la tensión en su rostro se suavizó. La velada continuó, pero para Lucía nada volvió a sentirse igual. La cercanía con Alejandro crecía, al igual que la culpa y el miedo. Tarde o temprano, la verdad sobre su embarazo saldría a la luz. Si te está gustando el video, dale like y suscríbete. Tus comentarios nos ayudan a mejorar. La gala avanzaba entre discursos y aplausos. El auditorio estalló en ovaciones cuando Alejandro Vega subió al escenario para recibir el reconocimiento a nombre de su difunta esposa. Su voz sonaba firme, pero Lucía, desde la mesa principal, notaba la tensión en cada palabra. Habló de la esperanza, de los niños que habían recibido tratamiento en la fundación y de la importancia de apoyar a las familias en sus momentos más oscuros. Sus ojos se cruzaron con los de Lucía mientras decía: «La verdadera compasión no está solo en donar dinero, sino en acompañar de cerca a quienes sufren». El auditorio guardó silencio reverente, roto después por un aplauso atronador. Alejandro regresó a la mesa con la mirada sombría, y Lucía le sonrió con un gesto tímido, tratando de darle fuerzas. Entonces ocurrió. Un movimiento extraño, profundo, recorrió el vientre de Lucía. Se quedó helada. Era la primera vez que sentía a su bebé moverse. Una mezcla de alegría y terror la invadió, y sin poder contenerlo, sus labios se abrieron. «Alejandro, estoy embarazada». Él se quedó inmóvil con la copa en la mano. Sus ojos, que momentos antes reflejaban solemnidad, ahora eran puro desconcierto. «¿Cómo dice?», susurró, apenas audible. Lucía bajó la voz temblando. 16 semanas. Lo sentí justo ahora. No quería decírselo así, pero necesitaba que lo supiera. El silencio cayó entre ellos como un muro. El bullicio de la gala parecía lejano, amortiguado, como si solo existieran los dos en aquel instante. Alejandro no respondió. Su rostro permanecía inexpresivo, atrapado entre recuerdos y preguntas sin contestar. Lucía sintió que el mundo se derrumbaba bajo sus pies. El secreto ya no estaba oculto, y nada volvería a ser igual. De regreso a Madrid, el silencio en el coche era insoportable. Lucía miraba por la ventanilla, las luces de la autopista distorsionadas por las lágrimas que se negaba a dejar caer. Alejandro, rígido en su asiento, no pronunció palabra. Al llegar a su piso, él simplemente dijo: «El lunes hablaremos», y se marchó. Ese fin de semana Alejandro no durmió. Las palabras de Lucía habían abierto una herida que creía cerrada. Recordaba con nitidez el día en que su difunta esposa le había anunciado que estaba embarazada, y cómo, semanas después, la enfermedad había borrado de un golpe ese futuro. La pérdida de su hijo, junto con la de ella, lo había dejado vacío, refugiado únicamente en el trabajo. Ahora, como frente a la confesión de Lucía, los recuerdos se mezclaban con una angustia nueva. Pero en medio de la tormenta, algo se encendió. La conciencia de que podía hacer más. No podía cambiar el pasado, pero sí transformar el presente de quienes vivían realidades como la de Lucía. El lunes citó a Lucía en su despacho. Ella entró temblando, preparada para ser despedida. En su mesa Alejandro tenía varios documentos abiertos. «No voy a apartarla de la empresa», dijo con firmeza. «Al contrario, su situación me ha obligado a mirar con otros ojos nuestras políticas». Lucía lo miró confundida.
Desde hoy comenzaremos a implementar un programa de apoyo familiar. Bajas de maternidad y paternidad dignas, ayudas médicas, flexibilidad laboral. No solo por usted, Lucía, porque es lo correcto, Dot. Por primera vez en días, ella respiró con alivio. La voz de Alejandro, cargada de determinación, le revelaba algo más profundo que un simple gesto empresarial. Era un hombre dispuesto a luchar contra sus propios fantasmas para darle sentido a su dolor. Dot. La noticia corrió por la empresa como un rayo. Finanzas Vega lanzaba un ambicioso programa de apoyo a familias con dificultades médicas y económicas. Entre rumores y curiosidad, pocos sabían que la idea había nacido de una conversación íntima entre Alejandro y Lucía Morales. «Quiero que usted lo dirija», le dijo Alejandro, entregándole una carpeta con los primeros borradores. Lucía la abrió con manos temblorosas. El plan incluía asistencia médica integral, transporte para tratamientos, guarderías dentro de la empresa e incluso asesoría legal para familias en situación vulnerable. Se quedó sin palabras. «Esto cambiará vidas», murmuró. «Ese es el objetivo», respondió Alejandro con una leve sonrisa. «Y nadie mejor que usted para llevarlo adelante. Usted entiende de primera mano lo que significa luchar cada día por alguien que depende de ti». A partir de entonces, Lucía se sumergió en la creación del proyecto. Coordinó equipos, se reunió con médicos y asociaciones, redactó propuestas que pronto llamaron la atención de la prensa nacional. Sus jornadas eran largas, pero por primera vez sentía que su trabajo tenía un propósito más grande que las cifras y los balances. Alejandro seguía de cerca cada avance, aunque sin interferir. La observaba con respeto, admirando su determinación, y en silencio descubría algo más: la forma en que su presencia iluminaba las salas de reunión, la manera en que hablaba con pasión de cada familia beneficiada. Los dos mantenían la relación en un plano profesional, pero los gestos hablaban por sí solos. Una mirada sostenida más de lo necesario, una conversación que se prolongaba incluso cuando ya no había temas laborales, una complicidad que iba más allá de los informes. Una tarde, tras una reunión especialmente intensa, Alejandro la acompañó hasta la salida. «Está haciendo un trabajo excepcional, Lucía. Estoy orgulloso de usted». Ella bajó la mirada sonrojada. «Gracias. No sabe lo que significa escucharlo, Dot». En ese instante los dos entendieron lo mismo. Algo nuevo estaba creciendo entre ellos. Algo frágil, contenido, pero imposible de negar. 6 meses después, la oficina del programa de apoyo familiar rebosaba de vida. Fotos enmarcadas de familias beneficiadas colgaban de las paredes, testimonio de un esfuerzo que ya había cambiado. Decenas de historias. En el centro de la sala, Lucía Morales sostenía en brazos a su hija recién nacida, Clara, mientras revisaba unos informes. La pequeña dormía plácidamente, ajena al bullicio de los colaboradores que entraban y salían. Muy cerca, su hermana Sofía hojeaba folletos universitarios. Su salud había mejorado con los nuevos tratamientos que el programa había hecho posible. Lucía había recorrido un camino arduo, del miedo y la incertidumbre a la certeza de que, pese a todo, podía construir un futuro digno. Su vida, que antes parecía una sucesión de sacrificios sin fin, ahora tenía una nueva luz. Una llamada en la puerta interrumpió sus pensamientos. Alejandro Vega apareció, más relajado de lo que Lucía recordaba en aquellos días fríos de la oficina central. «¿Lista para la reunión con el consejo?», preguntó esbozando una sonrisa. «¿Lista?», respondió ella, entregando a Clara a la niñera que el programa ponía a disposición de los empleados. Caminaron juntos por el pasillo, comentando los avances del proyecto. La complicidad entre ellos ya no era un secreto. Colegas y amigos la percibían, aunque ambos mantenían los límites claros. Alejandro, tras años de encierro en su propio dolor, había aprendido a dejar entrar a alguien en su vida. Y Lucía, con todo su coraje, le había recordado que la esperanza no muere, solo espera ser despertada. Al finalizar la reunión, Alejandro se acercó a la ventana y dijo en voz baja, pero firme: «La verdadera fuerza nace de la compasión, y la esperanza llega cuando menos lo esperas». Lucía lo miró con los ojos llenos de gratitud. En aquel instante supo que, aunque su historia había nacido de la adversidad, el futuro les ofrecía una nueva oportunidad, no de olvidar el pasado, sino de construir algo mejor desde él. Si esta historia te ha tocado, compártela, dale like y suscríbete para más relatos poderosos.